Nunca pensé que un día cualquiera en la escuela se convertiría en algo que cambiaría mi vida para siempre. El señor Rivers, mi profesor, siempre fue muy sereno y profesional. Lo admiraba por su intelecto y su actitud tranquila. Tenía unos 40 y tantos años, con algunas canas en su cabello bien peinado, y usaba sus gafas de una manera que solo le daba más encanto. Siempre lo había respetado, pero había algo más, algo que no podía explicar, algo en el que me hacía esperar con ilusión cada clase. Un día, después de clases, estaba sentado solo en el aula, terminando un trabajo extra. El último timbre ya había sonado y el resto de los alumnos se habían ido. El único sonido en la sala era el leve garabateo de mi bolígrafo y el crujido ocasional del suelo al moverme en mi asiento. No me di cuenta cuando el señor Rivers se acercó sigilosamente a mi escritorio. «¿Sigues aquí?», dijo en voz baja. Su voz me tomó por sorpresa. Lo miré, intentando disimular el latido que me dio el corazón. «Sí, estoy terminando esta tarea», me dedicó una sonrisa amable, de esas que le hacían arrugar las comisuras de los ojos. «Siempre eres tan dedicada». Es admirable, había algo en su tono que me sonreía, quizás más cálido, incluso más personal de lo habitual. Sentí que me acaloraba la cara y bajé la mirada rápidamente, fingiendo concentrarme en el papel que tenía delante. «No tienes que apresurarte», dijo, sentándose en el escritorio junto al mío. «Ahora solo estamos tú y yo», me quedé sin aliento ante la intimidad de sus palabras. Siempre lo había visto como la figura autoritaria y distante que nos guiaba en las clases, pero ahora, en el aula vacía, parecía diferente, más accesible, más humano. Por un rato, nos quedamos sentados en silencio, la tensión entre nosotros aumentando con cada segundo que pasaba. Finalmente, me atreví a mirarlo. Sus ojos se encontraron con los míos, y pude ver algo en ellos, algo que no había notado antes. Ya no eran solo los ojos de un profesor, eran los ojos de un hombre. «He notado que has estado un poco distraído últimamente», dijo, inclinándose ligeramente. Tragué saliva con fuerza, pensando a mil. Lo siento. No quise, pero antes de que pudiera terminar, me puso la mano suavemente en el brazo, deteniéndome. El roce era suave, cálido, y me estremeció. «No pasa nada. Todos tenemos cosas en la cabeza». Sus dedos se detuvieron un instante antes de retirar la mano lentamente. Sentí un hormigueo en la piel donde me había tocado, y deseé que no me hubiera soltado tan pronto. La cercanía entre nosotros se sentía nueva, emocionante y, a la vez, un poco aterradora. Nunca antes había pensado en mi profesor de esta manera, pero ahora los límites entre alumno y profesor se difuminaban, y no estaba seguro de a dónde me llevaría. «Señor Rivers», susurré, apenas capaz de hablar mientras la emoción se arremolinaba en mi interior. «Llámame James», corrigió, con voz baja y llena de calidez. Escuchar su nombre salir de sus labios me resultó íntimo, casi prohibido. Dudé un momento antes de volver a hablar. «James, yo». Pero no sabía qué decir. ¿Cómo podía explicar la confusión que sentía, la atracción que sentía hacia él, una atracción que no acababa de comprender? Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, se levantó, se acercó a la puerta y la cerró con un suave clic. Mi corazón se aceleró. Estábamos realmente solos ahora. Se volvió hacia mí, con expresión suave pero seria. «No tienes que decir nada», dijo en voz baja. Sé que esto es inusual. Apenas podía respirar cuando se acercó de nuevo, tan cerca que podía sentir su calor. Extendió la mano y me apartó un mechón de pelo de la cara con tanta ternura que me dolió el corazón. «Te he visto crecer», murmuró, rozando mi mejilla con los dedos. No solo como estudiante, sino como persona. Eres considerada, amable y hay algo en ti que me atrae. Algo que ya no puedo ignorar. No podía creer lo que oía. ¿Era real? ¿Estaba pasando? Mi mente me gritaba que parara, que le recordara que esto no estaba permitido, que estaba mal. Pero mi cuerpo me traicionó. Me abalancé sobre su tacto, ansiando más del calor y la seguridad que parecía ofrecerme. «James», susurré de nuevo, sintiendo el peso de su nombre en la lengua. «Esto se siente», sonrió, y su pulgar recorrió suavemente la curva de mi mandíbula. «Lo sé. Se siente extraño, pero,
Justo al mismo tiempo, respiraba entrecortadamente y el corazón me latía con fuerza en el pecho mientras él se acercaba lentamente. Sus labios estaban a escasos centímetros de los míos, y podía sentir su aliento, cálido y dulce, contra mi piel. No sé quién se movió primero, pero de repente nuestros labios se rozaron. Al principio fue suave, tentativo, como si ambos temiéramos cruzar una línea que jamás podríamos desviar. Pero luego, como si una fuerza invisible se hubiera apoderado de nosotros, el beso se profundizó. Podía sentir la pasión en él, como se había estado conteniendo todo este tiempo, y ahora, en ese instante, todo se estaba desbordando. Me atrajo hacia sí, con las manos en mi cintura, y yo le rodeé el cuello con los brazos, perdiéndome en su tacto. Cada parte de mí ansiaba más de su tacto, más de su cercanía, más del fuego que crecía entre nosotros. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Estábamos solos, perdidos en esta conexión prohibida pero innegable. El resto del mundo se desvaneció, y lo único que importaba era cómo me hacía sentir, cómo me hacía desear algo que nunca antes había deseado. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Su frente reposaba sobre la mía, y pude ver el conflicto en sus ojos, el deseo, el miedo, la incertidumbre de lo que acabábamos de hacer. Esto no puede pasar, susurró, aunque su voz carecía de convicción. Asentí, aunque todo mi ser quería discutir. Lo sé, pero incluso allí, el entendimiento tácito entre nosotros flotaba en el aire. Esto era solo el principio. Algo había despertado entre nosotros, y por mucho que intentáramos negarlo, no había vuelta atrás. Con el paso de los días, se me hacía cada vez más difícil alejarme de él. Cada mirada al otro lado del aula, cada roce de su mano al devolverme los papeles, todo se sentía cargado de una tensión que ninguno de los dos podía ignorar. Me sorprendí pensando en él constantemente, repasando ese beso una y otra vez, preguntándome si había sido un error o el comienzo de algo real. Los límites entre nosotros se difuminaban cada día. Me miraba fijamente durante la clase, su mirada se detenía solo un instante de más, y yo sentía que la atracción entre nosotros se hacía cada vez más fuerte. Era como si ambos estuviéramos esperando el momento en que finalmente cediéramos de nuevo a esa atracción. Una tarde, como una semana después de aquel primer beso, volví a quedarme después de clase. Esta vez, no tenía que terminar ningún trabajo. Solo quería estar cerca de él, sentir lo que él me hacía sentir cuando estábamos solos. Cuando el último estudiante salió del aula, me dirigí a mi escritorio con una opresión en el estómago. James, susurré, mi voz apenas era audible. El señor Rivers levantó la vista de sus papeles y sus ojos se encontraron con los míos. Había algo en su expresión, un destello de comprensión, como si él también hubiera estado esperando este momento. Sin decir palabra, se levantó y caminó hacia la puerta, cerrándola con llave. El sonido del cierre pareció resonar en el silencio de la habitación, provocándome un escalofrío. Mi corazón se aceleraba, el pulso me retumbaba en los oídos cuando se giró para mirarme. «Te quedaste atrás otra vez», dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. «Tenía que hacerlo», admití, apenas logrando mantener la voz firme. «No puedo dejar de pensar en ti», cruzó la habitación lentamente, acortando la distancia hasta quedar a escasos centímetros. Extendió la mano y me acarició el rostro mientras me miraba con una ternura que me oprimió el pecho. «Yo también he estado pensando en ti», susurró, rozándome la mejilla con el pulgar. Intenté alejarme, pero no puedo. Hay algo entre nosotros, algo que no puedo ignorar. Sus palabras me estremecieron, y me incliné hacia su tacto, con el corazón latiéndome con fuerza mientras lo miraba. «¿Qué hacemos?», pregunté, con la voz apenas un susurro. Por un momento, no respondió. Solo me miró, con los ojos llenos del mismo conflicto que había visto en ellos esa noche después de nuestro beso. Pero luego, lentamente, sus labios se curvaron en una suave sonrisa. «Vamos despacio», dijo con dulzura, mientras su otra mano se posaba en mi cintura. «Lo solucionaremos juntos», asentí, sintiendo una sensación de alivio que me invadía. No era solo un deseo fugaz, un momento de debilidad. Había algo real entre nosotros, algo que valía la pena explorar, aunque fuera complicado, aunque fuera arriesgado. James se inclinó, presionó sus labios contra los míos una vez más, y esta vez no dudó. El beso fue suave, dulce, lleno de la promesa de algo más.
Sus manos me sujetaron con suavidad, como si temiera que me rompiera, y me fundí con él, sintiendo la calidez de su cuerpo contra el mío. Cuando por fin nos separamos, apoyó su frente contra la mía, respirando entrecortadamente. Tenemos que tener cuidado, murmuró, con la voz apenas por encima de un susurro. No podemos dejar que nadie lo sepa. Lo sé, respondí, acariciando el cuello de su camisa con los dedos. Pero no me importa. Solo quiero estar contigo. Él sonrió, una sonrisa suave, casi melancólica, y me besó en la frente. Encontraremos la manera, prometió, con una voz llena de tranquila determinación. Lo resolveremos, paso a paso. Durante las siguientes semanas, vivimos en los momentos secretos que podíamos robar, miradas por el aula, caricias rápidas cuando nadie nos veía, palabras susurradas cuando estábamos solos. Era emocionante, aterrador y hermoso a la vez. Cada momento robado se sentía como un tesoro, una pieza de algo que estábamos construyendo juntos, aunque sabíamos que no podía durar para siempre. Pero con el paso del tiempo, el peso de nuestro secreto empezó a agobiarnos. Se hizo más difícil ocultarlo, más difícil fingir que nada había cambiado entre nosotros. El miedo a ser descubiertos nos acechaba a cada instante, un recordatorio constante del riesgo que corríamos. Y, sin embargo, no podía alejarme de él. No quería. Una tarde, mientras estábamos sentados juntos en su aula después de que todos se hubieran ido, James me tomó de la mano. Su expresión era seria, y pude ver de nuevo la contradicción en sus ojos, la misma contradicción que había visto la noche de nuestro primer beso. No podemos seguir así, dijo en voz baja, con la voz llena de arrepentimiento. Por mucho que lo desee, por mucho que te desee, es demasiado peligroso. Sí, si alguien se entera, sabía que tenía razón. Habíamos estado viviendo con tiempo prestado, y con el tiempo la verdad nos alcanzaría. Pero ni siquiera saberlo lo hacía más fácil. No quiero perderte, susurré con la voz cargada de emoción. Me apretó la mano, con los ojos llenos de tristeza. No lo harás, prometió. Pase lo que pase, siempre tendrás un lugar en mi corazón. Pero tenemos que detener esto antes de que sea demasiado tarde. Se me llenaron los ojos de lágrimas y parpadeé para contenerlas, intentando aferrarme al momento un poco más. No sé cómo despedirme, admití con la voz entrecortada. James me abrazó con fuerza. No tienes que hacerlo, susurró contra mi pelo. Esto no es una despedida. Es solo una pausa. Nos encontraremos de nuevo cuando llegue el momento, asentí contra su pecho, aunque me dolía el corazón al pensar en perderlo. Sabía que tenía razón. No podíamos seguir viviendo en las sombras, escondiéndonos del mundo. Pero también sabía que lo que teníamos no había terminado, no podía terminar. Todavía no nos quedamos allí un buen rato, abrazados en el silencio del aula vacía, sin querer soltarnos. Cuando por fin lo hicimos, sentí como si me arrancaran una parte. Pero también una extraña sensación de paz. Habíamos compartido algo hermoso, algo real, y aunque tenía que terminar, sabía que me acompañaría para siempre. Al salir del aula ese día, lo miré por última vez. Estaba de pie junto a la ventana, viéndome marchar, con una expresión agridulce. Le di una pequeña sonrisa triste, y él me la devolvió, con los ojos llenos de todo lo que no podíamos decir. Y al irme, supe que, sin importar a dónde nos llevara la vida, una parte de mí siempre le pertenecería, y una parte de él siempre me pertenecería. En los días siguientes, intenté seguir adelante, centrarme en mis estudios, mis amigos, mi vida más allá de los momentos que había compartido con James. Pero era imposible. Cada vez que entraba en ese aula, los recuerdos me inundaban, las miradas robadas, las caricias suaves, el beso que lo cambió todo. Me atormentaba, presente en cada rincón de esa sala, en cada palabra que le decía a la clase, en cada mirada que me dedicaba, y él tampoco era inmune. Lo notaba en cómo sus ojos se desviaban hacia mí, solo por un segundo de más, en cómo su voz se quebraba al llamarme, como si luchara por controlar sus emociones, en cómo su mano rozaba la mía al devolverme los papeles, provocándome una descarga eléctrica cada vez, pero nunca volvimos a hablar de ello. No hacía falta. La tensión entre nosotros era suficiente, un recordatorio constante y tácito de lo que había pasado y de lo que no podía volver a pasar. Era como si ambos esperáramos algo, alguna señal,
algún momento que nos permitiera volver a ser como antes. Pero en el fondo, sabía que eso no era posible. Un día, mientras recogía mis cosas después de clase, James me detuvo. Espera, dijo en voz baja, tan baja que nadie más pudo oírlo. Me quedé paralizada, con el corazón latiéndome con fuerza, y me giré lentamente para mirarlo. Me miró un largo instante, con una expresión indescifrable. Luego, con una voz apenas por encima de un susurro, dijo, te echaré de menos. Esas palabras me dieron un puñetazo en el estómago. No estaba preparada para esto. No estaba preparada para despedirme, no realmente. Pero sabía que llegaría. Lo sabía desde hacía tiempo. Yo también te extrañaré, susurré, con la garganta apretada. Había tanto que quería decir, tanto que necesitaba decir, pero no me salían las palabras. En cambio, me quedé allí, mirándolo, deseando que las cosas fueran diferentes, y luego, sin decir otra palabra, me di la vuelta y me alejé, con el peso de nuestros sentimientos no expresados colgando en el aire detrás de mí. Al salir de la escuela ese día, sentí una inmensa sensación de pérdida, no solo por James, sino por la versión de mí misma que había sido cuando estaba con él, la chica que se sentía querida, deseada, especial. Era como si esa parte de mí se hubiera quedado atrás en esa clase, junto con todo lo que no podíamos decir, pero con el paso de las semanas, empecé a sanar. El dolor en el pecho se hizo menos agudo, los recuerdos menos dolorosos, y poco a poco, empecé a seguir adelante. Pero nunca lo olvidé. Nunca pude. Porque sin importar a dónde nos llevara la vida, una parte de mí siempre le pertenecería, y una parte de él siempre me pertenecería.